Bueno, prestamos atención. Shh. Hola a todos. No digas nuestros nombres, bienvenidos por al favor. Taller de quemaduras. Bueno, ¿qué saben de quemaduras? ¿Qué les parece que es terminar de masticar y me... ¿Cómo lo definirían? ¿Qué es? ¿Por qué agentes pueden ser? Bueno, son lesiones prevenibles, no intencionadas, y son una de las mayores causas de morbo y mortalidad que podemos tener en la edad pediátrica. ¿Saben causas de quemadura o tipos de quemadura? Bien. Digamos, por calor, Sí. velocidad Bien, y bien. Muy bien. Bien. En cuanto al manejo inicial en el sitio del accidente, son todos esos tipos que acaban de nombrar ustedes. En cualquiera de estos tipos, la idea principalmente es de vestir al paciente, más que nada si tiene el líquido que lo quemó o el químico que lo quemó o la ropa quemada por una quemadura eléctrica, y sacar también los accesorios. ¿Por qué? Porque después con el edema se dificulta. Entonces sacar anillos, pulseras y demás. En caso de que literalmente esté prendido fuego la ropa, hacerlo girar hasta que se apague y después sacarlo. Y si es una quemadura eléctrica, obviamente antes de tocarlo, desconectarlo de la fuente eléctrica. ¿Cuál de todas estas les parece que puede tener más como complicaciones, más allá de la quemadura? Bien, ¿por qué? Perfecto. Bien. Muy bien. La arritmia puede tener también alteraciones en el músculo. hay también como trabajo pensándolo como toda emergencia, empezar por el ABC, Sí, que sí. ver si se quema la vía aérea Perfecto. y daño inflamatorio interno que uno no puede observar a simple vista. Bien, entonces Perfecto. estamos nosotros en la externa y nos llega un paciente quemado. ¿Qué es lo que harían primero? Por eso la anunciado, que haría Bien, ABC de, bueno, obviamente tenemos la aproximación, bien, de tono, de la respiración, de la circulación, sí, bueno, estable en los parámetros. Yo primero vería la vía aérea, tierra permeable, tierra quemada, como para ver si hay que hacer un negocio precoz. Y si no va por ese lado, que es, no, no, hay que ver qué tipo de quemadura es. bien, Pero bueno, después conceptualmente sí, siempre alejarme de la posición, sacar la ropa ahora de lo que está quemado. bien, bien. Y por ejemplo, En la parte del interrogatorio, por claro, ejemplo, ¿qué preguntarían? Bueno, y ahí sí ver cómo sonó, si fue eléctrico, por qué pasó. Muy bien. bien. ¿Y se imaginan cuáles son las quemaduras que nos pueden llegar? ¿Cómo me puede llegar? Claro, por ejemplo, ¿Sacamos llega, alguna? llega un paciente quemado. ¿Les parece que es un paciente que podemos atender acá, que hay que derivar a otro lado? ¿Va a depender de algo en particular? No sé. ¿Podemos atender cualquier paciente quemado que llega? Claro. Claro. Perfecto. O sea, hay quemaduras graves que nosotros acá no vamos a poder atender, va a tener que ir directamente a un centro especializado en quemados, y después tenemos quemaduras más leves y moderadas que sí podemos tratar acá. O en el caso, por ejemplo, de un paciente que se quemó acá enfrente, que esté inestable hemodinámicamente, va a ir siempre al centro más cercano y después, una vez que se estabilice, el paciente se podrá derivar. También dependiendo del sitio de quemadura, siempre que sea la cara, genitales o miembros, manos o pies, también es un criterio de gravedad para derivar a un centro especializado. ¿Y conocen un poco cómo se clasifican las quemaduras? Más allá de como el foco que generó la quemadura. Ya, sí, por función. Bien. Ok. Bueno, se pueden, o sea, las quemaduras se van a clasificar más que nada por profundidad, digamos, de las quemaduras, que, o sea, hay cuatro tipos, que, bueno, tenemos la superficial, que es la de tipo A, o eritematosa, que van a ser bien tipo las quemaduras, digamos, por ejemplo, exposición al sol, o por ejemplo, por agua caliente, pero, o sea, tampoco hirviendo, agua caliente leve. Después tenemos también las de tipo A, pero que son más ampollares, que es así, tipo, van a tener más hipoalgesias, que van a tardar 7 a 10 días quizás tipo más a curarse. Después tenemos la de tipo AB, que esas van a ser más profundas, digamos, porque ya van a comprometer la dermis, y esas sí van a dejar, digamos, cicatriz, que pueden ser cicatrices, por ejemplo, como una hipertrofia,
pero siempre tipo lo que es importante es que no va a comprometer, digamos, todo lo que sería los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, la glándula sudorípaga y tampoco va a comprometer los nervios, digamos, de la capa de la piel. Y después la última es que la que compromete, digamos, todo y ahí tipo ya lo más probable es que el paciente tenga que requerir, digamos, injerto de piel, digamos, para la recuperación de la misma. Bueno, eso es lo que estuvimos charlando recién, ¿sí? Dependiendo del grado de la quemadura, a dónde derivamos al paciente. En caso que sea primer grado o segundo grado menor al 10%, se podría manejar por ambulatorio. En caso de que sea moderada, es decir, de segundo grado hasta el 20% o de tercer grado menor al 10%, podremos hacer un manejo hospitalario. Y en caso que sea mayor del 20% o ya de tercer grado mayor al 10% o los sitios que mencioné hace un ratito, ya sí sería un manejo en UTI o en un centro especializado. Bien, y esto también lo estuvimos charlando un poco, es lo que decía Santi, o sea, hacemos a veces al inicio y en cuanto a la vía aérea, obviamente intubar al paciente si vemos que tiene quemado o si tiene también disfonía estridor o si tiene esputo carbónico, ¿sí? Y en cuanto a la ventilación, sí, obviamente ponemos oxígeno con máscara de reservorio y con saturometría y medición de carboxemoglobina. Bueno, ¿y saben cómo se calcula la superficie corporal del paciente que recién te llega a la guardia como para ver, digamos, la extensión de... Yo tenía una. Si me creo. ¿Tengo que poner? Fíjate. Ahora. O sea, ¿tienen alguna idea de cómo se calcula? Adultos, más o menos. Bueno, tenemos... Cada pierna. Claro, sí, sí. Bueno, La cara era uno. sí, o sea, esa sería la regla del 9% que se usa más tipo en mayores de 15 o 15 años y en adultos, y en menores de 15 años se usa, digamos, el esquema que está acá, que es el de Lunten-Brother, que según la edad que tienen los pacientes, como que, digamos, la superficie de la piel que va a estar quemada va a tener diferentes porcentajes. Lo que sí es importante saber es que, por ejemplo, no sé, si tomamos el paciente menor a un año que tiene 19%, digamos, la cabeza, se ve bien que es anterior y Anterior y posterior. O sea, que sería tipo, si se quema solamente la parte anterior, sería 8,5. O sea, siempre es como que se divide en dos, digamos, el porcentaje. Y después, cuando son superficie, digamos, de piel, que no se puede, digamos, hacer con ninguna de esas dos técnicas, se usa, digamos, la técnica de la palma y los dedos extendidos, que eso valdría 1%, pero eso se utiliza más en pacientes más grandes, no en los más chiquitos. Y como ya dijimos, la zona del ego van a ser la cara, el cuello, las manos, los pies, toda la zona de flexiones, la zona genital, que ahí ya tipo se vean pacientes con quemaduras de alto riesgo. Bueno, y un poco siguiendo en el ABC, lo que tenemos que priorizar es la parte, digamos, de la circulación y tenemos que ver, digamos, el paciente si nos llega un paciente estable, ¿no? Bueno, ¿qué harían? O sea, un paciente estable o inestable, primero tenemos que descartar si tiene estable un shock hipovolémico, ¿sí? Porque lo que tenemos tipo, en este momento es la pérdida de sustancia, ¿bien? Bueno, con relación, digamos, a, digamos, si el paciente está estable, tenemos que valorar a partir de la superficie corporal quemada, que es lo fundamental, o sea, lo importante en valoración del quemado es ver bien una estimación de una superficie quemada y a partir de eso se estima lo que es la hidratación. La hidratación en pacientes con menos del 10% de la superficie quemada es por vía oral y también se puede hacer en forma ambulatoria. Un seguimiento, ya cuando va de 11%, ahí, ¿qué les parece que podríamos hacer? Ya claramente los dirigí un poco, pero ya tiene más de un 11% quemado, el paciente está estable y la verdad es que tiene, por ejemplo, medio cuello y un poco de tórax. La Lo hidratación, ven o en la sea, guardia, lo hidratan y lo mandan a la casa, hacen algo distinto. Paciente estable. Depende si es un poquito, pero es tipo, era, sí, totalmente. B, Ujú. para ser informado, Claro, bien. Bueno, bien. para que no, la por la edad también, los rigores.
desinfectemia. Bien, perfecto, sí, es electrolitemia, porque estamos perdiendo, digamos, líquido extracelular. Entonces, nosotros tenemos que asegurar el aporte, por más que el paciente no se haya quemado nada en la cara ni nada, tenemos que asegurar el aporte de fluidos, entonces ahí sería la hidratación endovenosa. Y tendría que quedarse internado. Pacientes con más del 20% de la superficie quemada tienen que derivarse a un centro de experiencia de manejo de quemados, que nosotros acá tenemos un equipo de quemados, así que podrían tranquilamente llegar a la guardia. Y en esta parte, présteme atención, porque la parte de la hidratación endovenosa es distinta de cualquier manejo, digamos, habitual de fluidoterapia. Nosotros partimos de la base de que un paciente quemado, más de un 11% de la superficie corporal, tiene mayor riesgo de tener una inflamación sistémica y por lo tanto mayor pérdida de sustancias, electrolitemias y va a ir, digamos, como un síndrome inflamatorio sistémico, ¿no? Si dejamos todo libre, ¿no? Sí, entonces nosotros le damos hidratación, aseguramos un aporte adecuado de líquidos mediante esta fórmula, que lo que nosotros tenemos, hay varias fórmulas de cálculos según que tienen en cuenta la superficie corporal y la superficie corporal quemada. Entonces, por un lado, la más usada en pediatría es la del Galveston. ¿A alguno le suena esta, digo, para que le suena esta fórmula? Sí, bueno, alguna vez capaz de haber escuchado, pero bueno, tiene la diferencia que nosotros tenemos un cálculo en un primer día, en donde le tenemos que pasar fluidos en las primeras 8 horas con Ringer lactato, se le puede adicionar dextrosa, después un tema con la albúmina, ahora lo charlo, pero Ringer lactato, que primer día vas a pasar 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, más 5.000 mililitros por la superficie corporal quemada. Todo esto en metro cuadrado. Ya tenemos, o sea, esto necesito que lo tengan en mente, tipo 2.000 mililitros metro cuadrado de superficie corporal más 5.000 por superficie corporal quemada, ya que después tenemos que hacer unas cuentitas. Primeras horas, Ringer lactato, tipo, y después de eso, de las restantes 16 horas del día, vamos a valorar si necesita albúmina o no. ¿Sí? Listo. O sea, Después, primero hacemos la cuenta y vemos cuánto hay que darle al paciente. Tenemos las necesidades basales por un lado y después lo que sería el cálculo de los líquidos que hay que reponer por la superficie quemada. Y eso es lo que dice Carly. De todos esos líquidos, el 50% lo vamos a pasar en 8 horas y el 50% se extiende en 16 horas. perfecto. Sí, sí, es más. Sí, un poquito Es más. fin, es fin. Es un En la poquito más. fórmula hay otras fórmulas que son la de Cincinnati, que tiene también en cuenta a la superficie corporal quemada, y la de Parkland, que también es usada, también se usa en adultos, pero la que más quiero que tengan en mente, que tengamos todos en mente, es la de Galveston, que es la que más se usa. Perdón, y Sí. por ahí quemada, por el metro cuadrado del paciente. Exacto, Ok. sí, sí. Tenés que O sea, hacer, vos digamos, tenés que esa regla. saber, claro, la superficie corporal del paciente. Por lo que. Claro, Exacto, o sea, por ejemplo, no sé, si se quemó un 10% de esa superficie corporal, claro. exacto, sí, sí. O sea, tenés que sacar, El 10% de la superficie total. claro, Claro. Sí. sí, y por eso lo multiplicás. Sí, por ejemplo, sí, cero, sí. Sí, Sí. exacto. Ahora lo vamos en el post. Sí, es verdad. Bien, esa es la fórmula para que sepan que las fórmulas de Cincinnati también, lo que tiene de diferente de esta fórmula que es la de Galveston es que hay que cambiar el plan cada 8 horas. Eso, la realidad es que, o sea, no se vio que haya diferencias significativas entre una fórmula u otra, pero para que sepan que también está escrita en el libro de España y se puede usar. Sí, es menos. Ujú. Bueno, tenemos en la guardia un paciente de 18 meses previamente sano que lo estaban bañando y se quema con agua caliente. ¿Qué les gustaría saber? ¿O cómo manejarían inicialmente al paciente? Lo hacen pasar al shock room. Bien, Bien, pasa yo creo. bien. El paciente está estable. Mira, Bien, mira. respira bien. Perfecto, bien, súper. ¿Todo bien? Sí, Bueno, ahí, bueno, sí, sí, sabemos. Ya, sí, no, obviamente, le sacamos toda la ropa y después la expresión. bien. Bueno. Está en regular estado general, pero está estable, está vigil reactivo con la conexión habitual, eucárdico mneico y pesa 18 kilos, tiene una frecuencia cardíaca de 110, una respiratoria de 20 y satura 99 aire ambiente. Y cuando lo desvisten, bueno, quieren calcular la superficie, bueno, para acá. Acá. Los desvestimos, tenemos esto.
En base a los cálculos, o sea, lo que contó Kimi, ¿cuánto les parecería el porcentaje quemado de este paciente? Bien, si querés volvemos a la... Acuérdense de esto. Acuérdense, Acá. edad 18 meses. O sea, que tiene un año. O sea, habría que tomarla de un año. Exacto, sí, bien. Tendría que ser. Sí. Bien, bien. Entonces, si tenemos que calcular la superficie corporal total quemada de este paciente que pesa 18 kilos, Sí, por eso. o sea, 16% es el porcentaje. Claro, ¿cuánto sería el total en neto de la superficie? Si vos tenés que calcular la superficie total quemada, O sea, si el 100% es tanto, el 16. claro, Sí, exactamente. habían dicho 16. No, 16 la superficie. Sí. Pesa 18. 18 kilos. Perfecto. Bien. 0,73 es la superficie total. ¿Y el 16%? Bien. Entonces, bueno, si nosotros tenemos que calcular la hidratación endovenosa, ¿alguno se anima a hacerlo con nosotras? Vuelvo a la fórmula. Ujú. Exacto. Bien. Muy bien. Cuenta de los sigma Bien. y nosotros que será por 1460. Perfecto. Entonces, eso si tenés que decirle a la enfermería, bueno, vamos a pasar en estos goteos. A la mitad gas que Ocho. Sí, que sería 1005. Pues sí. eso sería la primera doctora y Bien. el resto me quedaría. Perfecto. Chicos, las interrumpo un segundo. Volvemos a la foto para atrás. Sí. Un segundo del tórax. ¿Esta? Sí. Calculamos entonces en este paciente un 16. 16%. ¿Estás de acuerdo? Sí. Absolutamente todo. O sea, nos van a hacer siempre cosas, El resto nada. El resto nada. ¿Estamos todos de acuerdo que eso es un 16%? Y no es todo el tórax. Es O sea, vos decís porque quizás no es completo el tórax. Porque el O tórax. sea, hay una parte que no. Hay algunos tips para que se lleve, para que les sea más cómodo, porque ahora estamos todos relajados y es el momento en el que podemos calcular. Pero cuando llega la urgencia, llega el quemado dentro de 5 bronquiolitos, estamos todos como locos, y le vamos a pifiar seguramente en el diagnóstico, y el error es parte del diagnóstico. Nadie hace diagnóstico certero desde el inicio. Pero sepan que independientemente de la edad que tenga el paciente, tenga 2 años o 200 años, el tórax tiene un valor fijo anterior o posterior de 13. Entonces, si acá vemos que el tórax no está quemado totalmente, yo puedo inferir que va a ser menor de 13. ¿Sí? Si yo le quiero agregar un 1% porque el cuello tiene 1% de superficie corporal quemada, suponiendo que tenga todo el tórax quemado, más el cuello sería un 14. ¿Y por qué es importante calcular más o menos bien la superficie corporal quemada? Que el shock de ese paciente no solo va a ser hipovolémico, sino que va a ser distributivo. Y si va a haber pérdidas de proteínas al intersticio y al celular subcutáneo, si nosotros le sobreaportamos líquidos, lo que va a suceder es que la herida, la quemadura se va a profundizar, porque no va a tener el aporte vascular necesario como para que, si recuerdan, si no después hablaremos de la zona de Jackson, para que vuelva a restituir la mayor proporción de piel posible. Entonces, súper importante que yo no sé si necesitan acordarse todas las tablas, yo nunca me acuerdo de las proporciones, pero y siempre digo, las podemos tener guardado el dibujito en el celular, pero sí
que aprendamos acerca de estas proporciones. Hay cuestiones básicas. El cuello es un 1%, la cara es un 1%, glúteos es 5%, es 2,5 cada cachete. A mí me eligieron una vez así una pediatra que decía, yo no tengo culo, pero igual mi culo mide lo mismo que el de la pampita, qué sé yo. Y la verdad es que todos tienen la misma proporción. Entonces, si yo lo veo de espalda y veo que tiene los glúteos quemados, voy a decir 13 más 5, 18. Ya está. Y hay menos más simple todavía, que decir, bueno, más o menos, tiene la mitad del cuerpo quemado, es un 50%. Es más fácil la cuenta y la cuestión es que sea lo más fácil posible para cuando tener. Entonces, yo modificaría la superficie por la que vamos a calcular, Bien. porque es súper importante a la hora de la diagnosis. Bien. Sí. Bueno, y acá están las cuentas que estuvimos haciendo recién. Y lo que decía la doctora, que no hay que excederse con el aporte de fluidos, porque incrementa la morbimortalidad. Acá les volvemos a poner la fórmula. Y acá tenemos fotos de otros pacientes quemados que nos proporcionaron las doctoras, como para que vean cómo pueden ser las heridas. Y que principalmente nos van a llegar quemaduras por agua caliente, o sea, eso es lo Sí. más frecuente que nos puede llegar a pasar. Principalmente ahora que se viene el invierno y que nosotros le decimos todo el tiempo a los papás baño de vapor para los mocos. Súper importante explicar bien cómo es ese baño de vapor, nunca de olla. Claro, Bueno, nada, esto para que tengamos en cuenta el tema del traslado, que o sea, nosotros también somos centros de derivación para recibir quemados y los criterios para tratamiento de unidad de quemados serían quemaduras de segundo grado mayores al 20%, como dijimos antes, y quemaduras de tercer grado mayores del 10% y los que tienen, digamos, zonas especiales o que tengan alguna comorbilidad. Nada, bueno, si quieren, vamos a arrancar. y súper importante Sí. es evitar la hipotermia en estos pacientes. Como están, o sea, perdieron parte de la piel, es más fácil de que tengan hipotermia y siempre hay que tratar de cubrirlos para evitar eso, mantener el calor, principalmente en el traslado. Bueno, Algo, perdón, puedo comentar, algo en la parte de líquidos, o sea, justamente para evitar la deshidratación y todo, porque en realidad cualquier reanimación con exceso de fluidos se sabe que a largo plazo se asocia con más mortalidad, etcétera, que las horas, o sea, las primeras 8 horas se cuentan desde que se produce la quemadura, ¿sí? Porque hay chicos que por ahí, no sé, los recibieron en un, no sé, hospital intermedio, que yo y los tuvieron, no sé, dando vueltas 5 horas y dando yo. Cuando vienen nos montamos horas cero y le mandamos el 50% de todo el líquido en las primeras 8 horas, sino que ya estamos dentro de las 3 horas, no sé si estuvo dando vueltas 5 horas, 3 horas y después seguimos con la hidratación, ¿se entiende? O sea, las primeras 8 horas se cuentan desde que se produce la quemadura, ¿sí? Y eso tiene que ver con los líquidos que le vamos a pasar. Sí. Pero seguís pasando ese. Si estás dentro de las primeras 8 horas, entras en el volumen ese, o sea, 3 horas, ponés que luego 5 horas dando vueltas con un plancito, con un plancito, ¿verdad? Que puede pasar, ¿eh? Porque se va, como sea que lo pasa, entonces es importante, porque ahí evitar la sobrehidratación, ¿no? Pero bueno, cálculo que vas estimando, lo vas a tener 8 horas y lo pasas antes. Sí, sí, y lo pasas exactamente, vos el cálculo lo haces como lo tenés que hacer, pero no te pasas 8 horas, sino que me calculaste. Claro, No, no, no. Yo calculo así que 8 horas, pero o sea, el chico se llegó a las 12 de la noche, por el motivo que sea que trabajamos a las 5 de la mañana, desde las 0 horas hasta las 8 de la mañana tendría que haber hidratado con esa cantidad de volumen. Bueno, lo calculás en las 8 horas, que eso lo mandas en 3 horas y después ya arrancás el 50% de la piedra. No, no, contáselo. No, al revés. Modificás el volumen. Sacás solución. Sí, es una reunión que es importante nosotros. bueno, bien. Bueno, Vamos a tratarlo, claro. Yo igual, dos o tres preguntas nada más que me surgen de esta charla, y es, ustedes, en la guardia, ¿qué es el paciente más frecuente que ven de quemado?
¿Qué es lo que tiene que decir? Agua caliente. Bien, entonces, este paciente con quemaduras de agua caliente, ¿van a pensar en quemadura de vía aérea? No. No. Ok, bueno, entonces lo primero que se sacan de encima. La cuestión es, mi idea es hoy, junto con el taller, ayudarlos a que se vengan quizás de mi lado, que es más práctico. Porque también escuché esto, bueno, lo conversamos, vemos si lo derivamos a un centro de mayor complejidad o un centro especializado. Entonces, un paciente quemado por agua caliente sin lesión de vía aérea, ¿qué creen ustedes que va a ser el centro especializado en quemaduras? En este país hay uno solo, que es el Hospital del Quemado. En segunda instancia o en primera instancia en pediatría para grandes quemados es el Hospital Garra, el Garra. Pero les cuento que nosotros estamos ahí peleando el segundo lugar porque cuando el paciente pediátrico tiene patologías asociadas, ¿de qué modo lo derivan para? Entonces, yo pregunto, ¿qué creen ustedes que hacen en el Hospital del Quemado o en el Hospital Garrahan que no hagamos nosotros? Que no podamos. En la UTI de inicio, de manejo inicial, se hace lo mismo que se hace en todo el mundo. Igual no lo decía por estar acá, lo decía, por ejemplo, si estamos en otra guardia que no tiene que no tiene una UTI, por ejemplo, que no tenga las condiciones, sí o sí lo vamos a tener que derivar. Sí, Mejor sí. todavía. Pero mejor todavía, porque hay hospitales en los que se demora el traslado, se demora el inicio de la hidratación porque están esperando en una lista entrar a la raja o entrar al quemado. Y esto es lo que yo como especialista me gustaría que hoy se lleven, es que todos debemos y podemos manejar bien un gran quemado. Y no es solamente tenerlo compensado para que por ahí tiene yo que lo da rápido, pero por ahí no. Entonces, está bueno saber qué es lo que pasa en otros lugares que no podamos hacer nosotros, acá o donde fuera. Bueno, es esto, un buen manejo de los líquidos o de la vía aérea. Lo pueden hacer y lo deben hacer en cualquier lado. Pero la segunda instancia es lo quirúrgico y acá es donde estamos nosotros como equipo. ¿Por qué se dividen en la clasificación americana las mayores de las quemaduras menores? Porque tiene que ver con las zonas funcionales. Entonces, no es que solo el quemado de más del 30% va a terminar en la lista de espera de Garra. Nosotros tenemos que actuar con un 1% que no tiene, acá hablamos de clasificación de gravedad de quemaduras, la que se utiliza en Argentina habitualmente, que sirve quizás más para adultos, que es la de Benaí. A mí me encantaría que fuera moneda corriente en la escala de Garcés para clasificar, pero si uno clasifica por riesgo de vida, podría estar tranquilo. Paciente con una mano quemada, paciente de año y medio que empieza a caminar y toca calor. Y que, como no tiene riesgo de vida y no entra dentro de esas clasificaciones, termina con secuelas retráctiles que impiden que pueda usar su mano dominante, como si estuviera amputada. Eso es una quemadura de gravedad. Entonces, eso es lo que por ahí tenemos que empezar a ver de otra manera. Y si uno piensa que ese paciente de inicio lo va a tener ahora y cuando va a ser pediatra de él hasta que cumpla los 15 años más, tiene que saber que podría haberlo manejado uno mismo. Si es un quemado del 30%, claramente va a tener que encontrar un lugar donde derivarlo. Pero después las secuelas y si el paciente por o malos manejos o mala suerte, el paciente se va infectando y empieza a empeorar su cuadro, el día de mañana que tenga secuelas respiratorias, neurológicas, más y lo va a ver uno. Resumo, ¿qué quiero con todo esto? El paciente quemado no es el unicornio que entra, pasa uno así, lo ve y se va y no lo vuelve a ver. El paciente quemado es un paciente que tenemos que ver todos los días cuando salgamos del hospital, porque seguramente van a tener. Entonces, guárdense un par de herramientas. La proporción de la superficie corporal es lo más importante porque van a calcular la reanimación con respecto a eso. Y lo segundo, si no tienen que derivarlo son las secuelas. Piensen cómo va a quedar ese paciente. Porque lo más probable es que si no tiene criterio de derivación, lo vaya a ver los cirujano plástico esté pensando en cuántos dólares va a ganar por un par de lolas.
Y ustedes se van a quedar con el paciente pediátrico con sus secuelas y lo van a ir acompañando en todos sus viajes por todo el país para resolver este tipo de secuelas. Dicho esto, pasamos al taller y vamos a ver cómo decía el doctor Answer, nuestro pediatra ya jubilado y que lo seguimos extrañando, tenemos una sola oportunidad de hacer una primera buena atención. Acá es donde vamos a pensar desde este momento hasta que el paciente sea adulto, crezca con sus secuelas, que es lo que vemos acá. Lo último que me faltó agregar con respecto a las secuelas, y por eso estaban esas fotos de cuero cabelludo, es que como cualquier otro trauma, uno tiene que cuantificar el daño. Y cuando, como decíamos recién, los pacientes más frecuentemente se queman por derramamientos de agua caliente, el cuero cabelludo, sobre todo si es aceite, no es agua, y es aceite, van a generar grandes alopecias. Ustedes van a ver a su pacientito pediátrico quemado hasta que sea adulto. Si no salen corriendo, los van a ver y se van a acordar. Acuérdense de que siempre, absolutamente siempre, hay que rasurar el cuero. ¿Sí? Lo mismo que si hubiera tenido un escalpo. Uno tiene que ver de dónde a dónde llega, porque las secuelas son muy importantes. ¿Sí? Listo, creo que no tengo algo para agregar. No, ¿estamos bien? Pasemos al taller. Ah, y acá sí, yo te voy a preguntar.